Dentro de los diferentes protocolos que tenemos a la hora de perder grasa, tenemos algunos realmente efectivos, que tampoco es que sean de mi agrado, porque son bastante agresivos, pero lo cierto es que funcionan bastante bien. Uno de ellos, por ejemplo, sería la dieta PSMF. Hoy vamos a hablar en Café Hierros principalmente de este protocolo, vamos a ver en qué se basa, vamos a ver sus pros, sus contras, sobre todo qué opino acerca de la pérdida de grasa con este tipo de estrategias y cómo hacerlo bien, en definitiva, porque tenemos numerosas opciones con las cuales podemos ir jugando y esta no deja de ser una de ellas. Así que bienvenidos un día más al podcast, yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Me encontráis por ahí, ya sabéis que también tenéis la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido por ahí, vía email. Ya somos más de 2.000 personas apuntados, así que os animo a que echéis un vistazo a la web y forméis parte de esta comunidad. Y lo dicho, este tema me gusta bastante porque la dieta PSMF no deja de ser una dieta que lleva ya muchísimos años con nosotros y a la cual la avalan numerosos estudios. De hecho, no es una idea nada nueva, se ha utilizado ya desde los años 70 con personas con bastante obesidad como protocolo de choque para perder bastantes kilos en pocas semanas. ¿Cuáles son sus principales características o pilares? Bueno, pues lo primero de todo se basa en el consumo alto de proteína. Esto se hace para mitigar la pérdida de masa muscular, aumentar la termogénesis y también la saciedad. Es cierto, por otra parte también, que si solo nos centramos en consumir mucha proteína pero no entrenamos fuerza, lo más probable es que haya una pérdida de masa muscular bastante notable. Incluso aunque hagamos las cosas bien, porque como vamos a hablar ahora más adelante, los otros dos macronutrientes no es que queden en una posición muy ventajosa. Si hablamos de los carbohidratos, es una dieta que no los contiene apenas. De hecho, si se hace esto, es para elevar la producción de cuerpos cetónicos y potenciar esa saciedad de la que hablábamos con la proteína. Y si hablamos de la grasa, pues estaríamos prácticamente hablando de lo mismo. De hecho, nuestro objetivo es que el cuerpo entre en cetosis y utilice sus propias reservas de grasa, no la grasa que podemos ingerir. Así que en este caso tenemos muy pocos carbohidratos, tenemos muy poca grasa y tenemos bastante proteína. Es un protocolo bastante agresivo y que no suelo recomendar a la gran mayoría de personas, principalmente porque antes hay que tener unas bases en cuanto a alimentación y entrenamiento bien asentadas. Estos protocolos normalmente los buscan personas que quieren reducir su grasa de forma rápida. Por ejemplo, cuando vaya a llegar el verano y falten solamente 4 semanas, bueno, pues este tipo de enfoques se pondrán de moda o serán muy buscados, pero normalmente, como digo, si no tenemos una buena planificación de base, lo más probable es que nos veamos prácticamente igual y pasemos un montón de hambre por mucha proteína que comamos. Por otra parte, también se cometen numerosos errores a la hora de planificar este tipo de alimentación, principalmente porque, vale, sí, es cierto que el carbohidrato va a estar bajo y la grasa también va a estar baja, pero no quiere decir que no tengamos que consumir nada de verdura. De hecho, es bastante recomendable hacerlo por dos motivos. Porque si no consumimos apenas carbohidratos, vamos a estar limitando un montón los nutrientes y si comemos al menos la suficiente verdura, pues esto nos va a aportar no solamente vitaminas y minerales, sino que también vamos a ser menos propensos a caer en ese riesgo de déficit de ciertos nutrientes. Por otra parte está el tema de la saciedad. Es verdad que consumimos la suficiente proteína, pero también la fibra nos interesa, porque es saciante y la combinación de ambas, la proteína y la fibra, hace que este protocolo sea bastante más tolerable. Así que, aunque como digo, es un protocolo con el carbohidrato bastante bajo, se pueden incluir frutos rojos, que tienen muy pocos carbohidratos, se pueden incluir bastantes verduras como la espinaca, la lechuga, el kale, el pepino, el calabacín, todo esto es bastante recomendable. Y luego el tema de las calorías, pues aquí es verdad que es el factor principal por el cual vamos a estar perdiendo peso y además bastante. Sin embargo, no todas las calorías tienen el mismo efecto metabólico, por eso debemos adaptar estos macros a nuestros objetivos. Por ejemplo, la proteína. Normalmente se dice que hay que consumir entre 1,8 y 2 gramos por kilo de peso magro. Bueno, pues en este caso lo más probable es que haya que subirla un poco más, principalmente para aumentar la saciedad y rendir un poco más entrenando. Esto además nos va a ayudar a generar un mayor efecto térmico y por lo tanto vamos a ser capaces de gastar más calorías incluso en reposo, porque la digestión de la proteína consume algo más de calorías. Sea como sea, al final vamos a consumir muy poca comida a lo largo del día. El hambre va a estar ahí, porque por mucha saciedad que esto nos produzca, así como por ejemplo las verduras que podemos ingerir, bueno, pues da igual, las calorías son muy pocas y vamos a realizar ejercicio físico de alta intensidad, por lo tanto el hambre va a estar ahí, no quiere decir que no vaya a pasar. Y esta es quizás una de las partes malas, porque cuanta más restricción haya en ciertos nutrientes, menos adherencia vamos a crear.
Y esto es algo fundamental cuando queremos lograr una pérdida de peso sostenible. Si yo creo un déficit calórico moderado con el cual voy rindiendo en los entrenamientos y voy cogiendo gusto al resultado que voy viendo, lo más probable es que sea capaz de mantenerlo 6 meses, incluso más. Si yo, por ejemplo, hago este tipo de enfoques en los cuales elimino grasas, elimino carbohidratos y solamente baso mi alimentación en proteína, que es muy insípida realmente, no vamos a tener mucho sabor en los platos y además lo acompaño de verduras, que quizás no es la opción favorita para muchas personas, pues tenemos una dieta bastante insípida, con mucha restricción, con muy poquita adherencia y muy cortoplacista, porque los resultados van a ser rápidos, evidentemente, pero esto se puede mantener 3-4 semanas, pero poco más, porque es poco probable que lo aguantemos durante mucho más tiempo. Además de lo anterior, pues vamos a tener bastante fatiga, al limitar, por ejemplo, las calorías, tendremos menos energía y el cuerpo intentará limitar los movimientos que hacemos. Estaremos más cansados, el cuerpo nos dirá, quédate aquí en el sofá viendo esta peli, viendo Netflix, porque vas a estar más cómodo, más a gusto que, por ejemplo, saliendo a caminar, que, por ejemplo, yendo a entrenar. Bueno, pues este tipo de cosas van a hacer que nos movamos muchísimo menos. Luego también vamos a tener el típico efecto que pueden tener las dietas cetogénicas y es ese pequeño malestar los primeros días, ¿no? Como que no tenemos energía, como que nos duele un montón la cabeza, como que estamos enfermos, en definitiva, como que estamos cogiendo un resfriado o una gripe. Esto es bastante habitual. De hecho, yo, por ejemplo, lo que recomiendo es cada ciertos días, cada ciertas semanas, por ejemplo, incluir una recarga de carbohidratos, porque esto va a hacer no solamente que carguemos las pilas, que tengamos más energía para los entrenamientos, sino que además podamos mantenerla un poco más de tiempo. También tiene cosas buenas, evidentemente, no voy a decir solo lo malo. Con esta dieta podemos perder bastante grasa desde un principio y esto nos va a motivar a seguir con ella. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, mira, yo la primera semana es que he perdido esto, así que voy a intentar mantenerla 3 semanas más, 4 semanas más, porque es que va a ser cuestión de poco tiempo el verme como yo realmente quiero. Claro, si luego volvemos a unos hábitos saludables, unos hábitos que tenemos ya consolidados en cuanto a alimentación y entrenamiento, va a ser súper sencillo. Si nosotros somos personas un poco más caóticas en ese aspecto, pues lo más probable es que al volver a los hábitos antiguos consigamos recuperar ese peso y además le superemos con creces. Así que normalmente, como digo, este enfoque es para personas que ya tienen las cosas más o menos bien planteadas. Pero como digo, desde un principio, si por ejemplo tenemos que hacer un recorte bastante agresivo de calorías por el motivo que sea, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Y al contrario de lo que muchos creen, que se pierda este peso de forma rápida no significa que luego vaya a haber un efecto rebote mayor, a no ser que, por ejemplo, como digo, tengamos malos hábitos. Y os pongo un ejemplo. Si yo tengo un mantenimiento ahora mismo de 3.000 calorías que los divido en la suficiente proteína, grasas y carbohidratos, si planteo este tipo de enfoque y lo hago durante 3 o 4 semanas, al volver a mi enfoque habitual de 3.000 calorías o incluso un poco menos, porque seguramente la norma calórica haya bajado un poco, no va a ocurrir absolutamente nada. Mantendré ese porcentaje graso, me veré más definido, rendiré igualmente en los entrenamientos posteriormente, no durante el protocolo porque eso va a ser bastante complicado, pero sí que posteriormente me resultará más sencillo, como digo, mantener ese porcentaje graso, rendir, descansar bien y todo esto. No se generará un efecto rebote mucho mayor por perder grasa de forma rápida, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que tenemos que tener las bases bien sentadas y este protocolo no sirve para cualquiera. Así que esto sería un poco la dieta PSMF, en qué se basa, tanto lo bueno como lo malo. Como veis, es algo que tenemos que valorar, evidentemente. Yo sigo prefiriendo enfoques menos restrictivos, con un poco más de adherencia, porque además de que me permiten disfrutar más de los entrenamientos, la pérdida de grasa va a ser similar. ¿Tardaré un poco más? Pues sí, seguramente tarde un poco más, pero mantendré de forma más sencilla la masa muscular y tendré más energía a lo largo del día, algo que con esta dieta no va a ocurrir, porque estaré muy cansado durante ese periodo que la realice. Así que bueno, depende un poco de cada caso en particular, depende de lo que estéis buscando en un momento en concreto, pero básicamente habría que tener estas cosas en cuenta. Y luego, como digo, es importante si hacemos recargas de vez en cuando con cierta cantidad de carbohidratos, bueno, pues de esta manera lo podremos alargar un poco más en el tiempo y nos permitirá entrenar con un poco más de intensidad y generar un poco más de adherencia. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros, espero que os haya gustado, espero que os sirva de ayuda sobre todo. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts, allí donde me escuchéis. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web, ivyamazares.com para cualquier cosa, por ahí incluso me podéis proponer algunos temas de los que queréis que hable en siguientes episodios, como por ejemplo este del que he hablado hoy,
Y también os recuerdo que me encontráis en lifters.es, donde tenéis mi newsletter que escribo cada semana. Si queréis recibirla por mail, bueno, pues me dejáis ahí vuestro mail y directamente os doy la bienvenida a la comunidad. Nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene en Café Hierros. Que paséis buen día. Chao.